Hermanos, esta mañana quiero hablar de un tema de que nuestra pastora ya ha estado compartiendo en el servicio de damas. Considero que es un tema que es importante que lo estemos recordando siempre. Recuérdense que nosotros no solamente cuando escuchamos algo bonito tenemos que decir, qué bonito estuvo, ¿verdad? Sino que tenemos que guardarlo en nuestro corazón y estarlo meditando y poniéndolo por obra. De lo contrario, ¿verdad? Simplemente nosotros sentimos, qué bonito estuvo, pero después se nos olvida. Entonces, por esa razón, consideré yo que podríamos tomar esa parte especial. Y quisiera hablarles ahora de un tema que es el fruto del gozo. Me imagino las hermanas están bien familiarizadas, ¿verdad?, con ese tema, pues ya que nuestra pastora ha estado dándoles eso. De hecho, ella tenía también un manual y que yo se lo tomé prestado. Bueno, no le dije a mi esposa, pero lo tomé. Los 12 frutos de la esposa, que son las notas de nuestra pastora del año 2019. Me imagino que algunas hermanas lo han de tener. Y si no, ahí para que puedan ir a buscarlos y ahí está un poquito más completo. Quisiera, hermanos, por favor, que me acompañaran a Cantares 1:14. Permítanme, me voy a acomodar un poquito. Amén, amén, amén. Cantares 1:14 dice: racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Amén, amén. Quisiera que habláramos, como les comenté, de esto del gozo. ¿Alguien sabe qué es gozo, hermanos? ¿Alguien que me podría decir qué es gozo para ustedes? Alegría, plenitud, júbilo. Así es. Pues fíjense, hermanos, de que el gozo está representado por una flor que es la flor de aleña. De hecho, esta flor, según las notas que estaba buscando, está ubicada lo que es en Palestina. Y está en Engadi específicamente. Y Engadi es una ciudad de Judá. Entonces, esta flor normalmente salen en color blanco y también en color amarillos. Esa información que yo estuve investigando para tener prácticamente una referencia. Estábamos leyendo, hermanos, que decía en Cantares 1:14, racimo de flores de aleña, dice. Ya me imagino que ustedes ya saben de que esta flor de aleña representa prácticamente lo que es el gozo. Entonces, si nosotros leemos esta parte que dice racimo de flores de aleña, entonces prácticamente está diciendo que es un racimo de gozo. Sería racimo de gozo en las viñas de Engadi. Y en la traducción, Engadi prácticamente lo que significa es fuente. Entonces, diríamos de otra manera, racimo de gozo en la fuente. Y como también sabemos que Engadi está en Judá. ¿Y qué significa Judá, hermanos? Judá significa alabanza. Entonces quiere decir que ese racimo de gozo está en la fuente de la alabanza. Cuando nosotros ya lo vemos de otro tipo de perspectiva, investigando un poquito más acerca del versículo. Y qué importante es, hermano. Bueno, nuestro pastor nos ha enseñado que cuando nosotros leemos un versículo, nosotros normalmente decimos, vaya, voy a leer este versículo, este capítulo, este día, dice. Pero de repente uno empieza a leer y hay partes que uno no comprende en la palabra y uno simplemente las pasa de largo, ¿va? Y uno dice, bueno, después quizás voy a entender. Pero no nos tomamos el tiempo, como nuestro pastor nos ha enseñado, a nosotros empezar a indagar palabra por palabra. Porque lo ideal sería que cuando nosotros estamos leyendo, cuando encontramos una palabra que no sabemos qué significa, nosotros fuéramos más profundo a investigar, y ahí es donde nosotros empezamos a encontrar esos tesoros, ¿verdad?, que están escondidos y que solamente lo encuentran los que lo buscan. Amén. Entonces, hermanos, les estaba diciendo que Engadi era una ciudad y que significa fuente y estaba en Judá, y la leña representa lo que es el gozo. Entonces, les dije racimo de gozo en las viñas de fuente que está en Judá, que es la alabanza. Entonces, ahora bien, hermanos, ¿dónde encontramos el gozo? ¿Se ha puesto a pensar ustedes cómo podemos encontrar ese gozo?
Porque prácticamente el Señor dice, si nos basamos en el versículo que acabamos de leer, ¿dónde lo encontramos? Sería en alabanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros debemos de alabar al Señor en todo tiempo, porque ahí es donde vamos a encontrar el gozo. Lamentablemente nosotros no ponemos en práctica esa parte y siempre estamos dejando que nuestra mente esté pensando en otras cosas, pero no estamos alabando lo que es al Señor. Ahora bien, hermanos, tengo un dato también que dice que esta flor de aleña la utilizaban, ¿verdad, pastora?, para hacer perfumes, para hacer cosméticos. Para eso era el uso que la tenía. Y ustedes saben, hermanos, ¿cuál es el mejor cosmético que no cuesta dinero? ¿Qué me podría decir? ¿Alguien que podría imaginarse? Olvidando a la flor de aleña, que representa el gozo, ¿qué sería cuál sería el mejor cosmético que nosotros podríamos ponernos en nuestro rostro y que no nos cuesta? La sonrisa, ¿verdad? ¿Por qué será que nos cuesta sonreír muchas veces? ¿Será porque estamos ocupados pensando en otras cosas? ¿Será porque estamos preocupados porque no nos alcanza, digamos, para pagar X cosa? ¿Será que estamos preocupados porque tenemos una enfermedad? ¿Será que estamos preocupados porque tenemos un familiar enfermo o nos ha pasado una calamidad? Entonces, a ese punto es lo que yo quiero que lleguemos. Voy a leerles solo una parte de las notas de estudio que les comenté de nuestra pastora. En la página 7, en el literal 2, dice: gozo representa flores de aleña, dice. Lucifer con su engaño engendra tristeza en nosotros, dice. Pero el río de Cristo engendra gozo. El gozo del Señor atrae a otros. Podemos estar en tribulaciones, pero podemos sentir el gozo del Señor. Otros preguntarán: ¿acaso no estás en problemas? Aún así, yo te veo feliz, dice. Ese es el testimonio del Señor, el que pone gozo en nosotros. Entonces, hermanos, según esta nota que leímos, ¿quién es el que pone tristeza? Lucifer, dice. Pero dice, Lucifer con su engaño. ¿Cuál es el problema entonces más grande que nosotros tenemos? Que somos engañados siempre en las circunstancias difíciles que nos están pasando. Lucifer nos engaña y nos hace estar tristes, nos hace estar deprimidos, nos hace sentir que ya el mundo se acabó para nosotros. Pero el Señor quiere que estemos gozosos siempre, en todo tiempo. Entonces, prestemos atención cuando sentimos tristeza. Prestemos atención cuando nosotros andamos deprimidos y que nos levantamos enojados. Prestemos atención a esos detalles, porque ¿quién es el que nos está engañando? Es Lucifer, para que nosotros no tengamos el gozo del Señor. Así que decíamos, hermanos, que el mejor cosmético para alegrarnos sería una sonrisa. Hay un hermano, reverendo Isaac Carrillo, a mí me llena mucho y aprendo mucho de él. Es una de nuestras iglesias hermanas en México. Pues él comentaba de que puede haber muchas personas de que estén bien, tengan los cosméticos más caros en su rostro, decía, que pueden estar bien pintados, bien perfumados, bien vestidos, pero tienen una amargura en su corazón. ¿Que de qué sirve? Es más fácil una sonrisa para que nosotros nos veamos hermosos delante del Señor, ¿verdad? Entonces, eso es importante, hermanos. Una sonrisa es importante que la tengamos siempre. Ahora, ¿verdad que cuesta sonreír, hermanos? A veces cuesta, porque estamos tal vez llenos de afán, tenemos bastantes cosas que hacer, estamos bien ocupados y lo menos que nosotros pensamos en es estar sonriendo, ¿verdad? No es que vamos a estarnos burlando a carcajadas, sino que prácticamente tener una sonrisa en el rostro siempre, eso cuesta, ¿verdad? Cuesta. Pero por esa razón, el gozo es un fruto y eso quiere decir que hay un crecimiento que nosotros debemos de adquirirlo. Ahora bien, hermanos, resulta que el sonreír tiene dos fases. Prácticamente se basa en gozo y se basa en alegría. Porque, hermanos, no podemos confundir un término con gozo y no podemos confundir el otro que es alegría. Resulta, hermanos, que
que el gozo es algo que no viene de nosotros, viene del Señor. Pero la alegría, esta se caracteriza porque está ligada a nuestras emociones. Si nosotros nos ha pasado algo bonito, estamos alegres. Pero si nos pasa algo feo, ¿qué pasa? Nos sentimos tristes. Entonces, el hecho de sonreír está basado en eso, en el gozo que el Señor nos da, pero también está basado en la alegría. Y por eso es que tenemos que determinar y definir bien estos. Pues resulta, hermano, de que cuando nosotros andamos alegres, prácticamente esto depende de las situaciones, de los sentimientos. Ustedes bien saben que nosotros somos un manojo de sentimientos. Siempre estamos que de repente estamos contentos, de repente estamos enojados, de repente estamos alegres, después estamos tristes. Eso somos nosotros. Eso es lo que nos caracteriza. Entonces estamos llenos de ese manojo de sentimientos. Ahora bien, hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos ese fruto del gozo. Quiere que nosotros estemos gozados y regocijados siempre. Pues resulta que, hermanos, que, les invito primeramente a leer 1 Tesalonicenses 5:16. Cuando lo tengan, me dicen amén. 1 Tesalonicenses 5:16. Ayúdenme a leerlos todos juntos, por favor. Dice, estad siempre gozosos, dice. Solamente por un momento. Dice, estad siempre gozosos, dice. Hermanos, ahí no está diciendo, mire, si tiene ganas, gócese. Dice, estad siempre gozosos, dice. Entonces, qué importante cuando nosotros vemos ese mandato del Señor que dice y nos ordena que estemos siempre gozosos. Pues resulta que Pablo, acuérdense que en Filipenses también decía que él había aprendido a contentarse, decía, siempre, dice, tanto en el lado del placer como en el lado del dolor. Pero ese contentamiento que él decía, adivinen qué era el gozo que él tenía. Y nosotros por veces no nos imaginamos que cuando Pablo estaba diciendo eso, ¿dónde estaba, pastor? Estaba en la cárcel. Pero él decía que estaba gozoso, estaba alegre. Él siempre sentía ese gozo del Señor, independientemente de las circunstancias, independientemente el placer e igual el dolor. Acuérdense que esto sería una orden, sería un mandato. Pero en un principio yo les dije, no confundamos lo que es el gozo con la alegría. Porque no es algo de que nosotros simplemente dicen, yo voy a tener gozo. No funciona así. Porque tenemos que estar trabajando en ese fruto. Y recuerden que eso es una semillita que nosotros tenemos que estar alimentando. Entonces, para que tenga un crecimiento. Y a la igual forma que leíamos después en el 17, que el pastor leyó, decía, orar sin cesar. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5:16. Y en el 17 dice, orar sin cesar. Ahí no está diciendo, hermano, si quiere orar, ore. Es un mandato, es una orden. Si se dan cuenta, dice, primero en el 16 dice, estad siempre gozosos, dice. Pero después da otra orden y dice, orar sin cesar, dice. Entonces, hermanos, ahí tenemos que nosotros ver cuál es el punto que nosotros estamos fallando para no sentir ese gozo en medio de las circunstancias. Pues resulta que muchas veces nosotros podemos ver a alguien que se estamba de carcajear, tal vez un grupo de muchachos, pero prácticamente eso no es gozo, porque a lo mejor se están burlando de alguien. A lo mejor vieron que alguien se cayó y se están riendo. Qué gozoso ese grupo, muchachos. No, eso no es gozo, eso se llama burla. Entonces, yo platicando con mi esposa le decía, eso se llama escarnio, decía. ¿Y de dónde viene la palabra escarnio? Dice, es carne, dice. O sea, nos estamos comiendo la carne de otros cuando nos burlamos. Pero yo creo que todos hemos fallado, ¿verdad, hermano? No sé quién se ha reído cuando alguien se ha caído. Yo creo que todos nos hemos reído, ¿verdad? Nosotros nos parece gracioso, pero es bien interesante, porque cuando yo estaba leyendo esto, yo conversaba con mi esposa, porque yo le decía, Dios mío, prácticamente cuando nosotros estamos riéndonos de alguien más, nosotros estamos sentándonos en la silla de los escarnecedores, así como dice en el Salmo 1. De hecho, si gusta, vamos ahí, Salmo 1:1.
Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Pues ahí se pueden dar cuenta, hermanos, de que estar hablando de alguien, estar criticando a alguien, estarse burlando de alguien, prácticamente nosotros nos estamos sentando en esa silla de escarnecedores. Por esa razón, no podemos decir que alguien que se esté burlando de otra persona es porque está gozoso, porque no funciona de esa manera. Solamente es como para dejar claro ese término, que no solo porque alguien se están burlando y carcajeando y uno lo ve, qué galán, y uno quizás ahí bien ocupado trabajando y no sabiendo que otros están va de reír y reír, va, y uno hasta quisiera estar ahí porque, qué gozosos están ahí. No, pues no es eso. Prácticamente es ese tema que podemos caer en ese término que es el escarnio. Así que, hermanos, burlarse de los demás, criticarlos, no es estar gozosos. Amén. Estaba leyendo de que dice que los que son de temperamento sanguíneo, como que por naturaleza les sale así como que son bien alegres, ¿verdad? Como que son bien burlones según su temperamento. Pero, hermano, muchas veces el hecho que veamos a una persona que es bien alegre, que siempre se anda carcajeando, no podemos pensar que andan con el gozo del Señor. Prácticamente es su naturaleza que ellos andan quizás siempre alegres, andan hablando bien fuerte y cosas así, pero no podemos confundir a esas personas. Es que ese hermano sí está lleno de gozo. No, eso es prácticamente por su temperamento, porque ellos son así, ellos se expresan de esa manera. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros queremos llamar la atención, tal vez porque estamos tristes, a lo mejor nosotros queremos quizás hacer bromas, reírnos, burlarnos de alguien, pero prácticamente lo que estamos haciendo es ocultando una tristeza. Les hablaba, hermanos, de que entonces en la risa entonces tenía dos lados. Les dije que estaba el gozo y estaba la alegría. Ahora bien, ¿la alegría es buena o mala, hermanos? Bueno, es buena, la burla no, ¿verdad? Ese sí. Entonces por eso tenemos que definirlo de esa manera. Hermanos, en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos. ¿Será que es lo mismo gozarse y alegrarse? Es diferente. No es lo mismo, porque gozo es un fruto del Espíritu. Y alegrarse, como yo les dije, es un sentimiento, o sea, depende de una circunstancia en que nosotros estemos, entonces así se manifiesta. Entonces, hermano, en el gozo, no, después de haber puesto estas bases, en el gozo no necesariamente va a haber risa, va a haber una sonrisa. Porque nosotros podemos estar pasando una situación triste, podemos estar pasando una situación que nos está incomodando, podemos estar pasando algo que nos está afectando mucho. Pero nosotros no vamos a estar en un funeral riéndonos a carcajadas, ¿verdad? Porque la misma palabra dice que lloremos con los que lloran y nos alegremos con los que se alegran. Entonces nosotros tenemos que aprender a ubicar. Si estamos en un funeral, nosotros no nos vamos a estar carcajeando. Pero si tenemos el gozo del Señor, nosotros vamos a sentir fuerza. Nosotros vamos a tener fortaleza. Imagínese, usted está viendo a alguien que se está desmayando o algo. Y yo estoy igual, los dos desmayados nadie se va a ayudar, ¿va? Entonces es importante que alguien esté fortalecido para que nosotros le demos fuerza, esa fuerza que es el gozo que está en nosotros, y no porque nos estamos riendo, sino porque estamos fortalecidos. Entonces esa sería la diferencia, que no necesariamente en el gozo va a haber lo que es una risa. Entonces, como les comentaba, el gozo jamás va a depender de las situaciones, nunca va a depender de las circunstancias, porque esa es la que el Señor nos da. Ustedes saben, hermanos, que en la palabra dice: estad siempre gozosos. Lo que leímos en 1 Tesalonicenses 5:16, dice: estad siempre gozoso, dice. Porque no dice estad siempre alegres, dice estad siempre gozosos. Por eso nosotros tenemos que identificar eso. En la alegría nosotros también elegimos, porque depende de lo que nos pase, nosotros elegimos si alegrarnos o estar triste, ¿verdad? Pero el gozo tiene algo más que ver
porque es algo más profundo, que nace dentro de nosotros, que es el que el Señor nos pone. Por eso la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice. Hay unos coritos que es el gozo del Señor, mi fortaleza es. Entonces, por veces uno lo canta, pero no medita lo que está diciendo. O sea, ¿qué quiere decir? De que nosotros nos vamos a sentir fuertes en el momento difícil. Los invito a que leamos Filipenses 3:1. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué querrá decir en esas palabras? Dice primeramente, hermanos, dice, gozaos en el Señor, dice. Y para Él no le causa molestia estarles diciendo constantemente y continuamente, gócense, hermano, gócense, gócense, gócense. Por eso dice esa palabra. Pero después dice algo importante, dice, para vosotros es seguro. Entonces, ¿ustedes quieren encontrar seguridad, hermanos? Bueno, si queremos encontrar esa seguridad, ¿dónde la encontramos? En el gozo del Señor. ¿Queremos estar seguros? Tenemos que gozarnos siempre. Eso es lo que está diciendo en ese versículo. Por eso, hermano, es de que si nosotros queremos encontrar esa seguridad, entonces por eso es que debemos de gozarnos en el Señor siempre. Los invito, por favor, a que pasemos a Filipenses 4, del 1 al 4. Si lo tienen, dan un amén, por favor. Filipenses 4, del 1 al 4, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y dice el 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, dice, regocijaos. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando dice regocijaos, ¿qué se les viene en mente cuando dice regocijo? Dice o sea, repetir, estar gozoso siempre. Pero ¿no les ha pasado a ustedes, hermanos, de que de repente nosotros sentimos bien bonita la alabanza, que la oración estuvo bien bonita, que la palabra estuvo bien bonita, que el Espíritu Santo se derramó y estamos gozosos? Pero ¿qué pasa? Que cuando salimos de la iglesia pasó una circunstancia que nos incomodó y se nos fue el gozo. ¿Y dónde quedó eso? Que estuvo tan bonito el culto, que bendición, que así sentía el Señor. Pero en ese momento que salimos, se nos fue el gozo, porque nos enojamos, pasó algo, no sé, alguien nos hizo algo. Entonces aquí es donde Pablo está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Y vuelve a repetir y dice, otra vez, regocijaos. ¿Por qué hace énfasis 2 veces? Porque dice, si estamos aquí, regocijémonos. Si salimos ahí al pasillo, regocijémonos. Si vamos en el bus, si vamos en el carro, regocijémonos. Y si llegamos a la casa, ¿qué dice? Pero muchas veces a nosotros solo nos gusta regocijarnos donde estamos sintiendo bien bonito el ambiente. Pero cuando salimos de la iglesia, o ya mañana el lunes, que ya está bien pesado, que ya quizás tráfico, quizás cualquier otra circunstancia, ya no nos regocijamos. Entonces prácticamente eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Dice que tenemos en el 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces recuerden, hermanos, que eso quiere decir repetir. Y vuelvo y repito, ¿dónde estaba Pablo en ese momento cuando dijo eso? Estaba preso, estaba en la cárcel, ¿verdad? Es gran ejemplo para nosotros. Entonces, hermanos, el gozo jamás va a depender, entonces, como les dije, de las circunstancias. El gozo es algo profundo. Así que, hermanos, elijamos siempre, siempre, siempre estar gozosos, porque ahí es donde nosotros encontramos la seguridad. Quisiera que nos fuéramos a leer Filipenses 4, pero ahora el versículo 10. Ahí cerquita está.
Dice, versículo 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces creo que todos hemos cometido el error, ¿verdad?, de usar mal la frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues muchas veces nosotros lo mencionamos quizás cuando queremos lograr algo material, algo terrenal, y nosotros decimos, bueno, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo tengo esa camioneta el otro año. No funciona así. Prácticamente se nos está enseñando de que nosotros tenemos que tener ese gozo, o sea, estar contentos en las situaciones que nos incomodan, al igual manera cuando estamos bien. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Por eso dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero ¿cuánto nos cuesta, hermanos, a nosotros estar contentos cuando nos está pasando algo difícil, cuando nos está pasando algo incómodo, cuando hay algo que nosotros nos está como incomodando y nosotros pasamos enojados? Pues resulta, hermanos, de que muchas veces nosotros, tal vez uno puede venir en el vehículo, puede venir en el carro, pero de repente alguien le pasó pitando así como que quítate vos lento, entonces uno ya se le fue el gozo, pues entonces uno ya viene enojado, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que andar pensando siempre y meditando en la palabra del Señor, guardando su palabra para nosotros estar regocijados siempre hasta en esas circunstancias. Por esa razón, ahí es donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Que en medio del dolor, en medio del duelo, del luto, de la escasez, pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque debemos aprender a estar gozosos siempre. Así que, hermanos, el ingrediente principal para que el Señor pueda fortalecernos, ¿cuál sería entonces? El gozo. Entonces, si nosotros queremos tener la fortaleza del Señor, el ingrediente principal es que trabajemos en el gozo. Amén, hermanos. Eso era lo que tenía para compartirles esta mañana. Espero que les sirva mucho como a mí me ha servido. El Señor les bendiga.